Hola de nuevo, bienvenidos y bienvenidas a una nueva píldora de Power BI. En este vídeo me gustaría explicaros muy rápidamente un truco que utilizo yo para organizar las medidas, porque bueno, como bien sabéis, los modelos con los que empezamos a trabajar son de juguete, pero bueno, poco a poco van creciendo nuestros modelos, nuestras tablas y vamos teniendo cada vez pues más y más datos. Entonces, bueno, como bien sabéis, las medidas pertenecen al modelo de datos en sí, por lo que las podemos crear en cualquier tabla que nosotros queramos y podemos moverlas, ¿vale? Por eso, pues por ejemplo, podríamos ir en este ejemplo que tengo y en este primero que es banderas DIM, aquí puedo crear una medida, ¿vale? Medida de prueba, vamos a hacer una medida así de prueba que sea un texto de hola y veríamos que la medida se queda guardada dentro de esta tabla. Pero bueno, ¿qué ocurre cuando ya tenemos un montón de medidas y pues el modelo de datos es mucho más grande? Pues bueno, que empezamos a perder nuestras medidas, ya no las encontramos, no nos acordamos de los nombres, por lo que lo bueno es crear una tabla, ¿vale?, en la que podamos recoger todas nuestras medidas. Por ejemplo, yo tengo aquí la mía creada y dentro de esta tabla, como podéis ver, he creado carpetas. Entonces tengo mis medidas de fechas, de filtros, las que tienen que ver con formatos de etiqueta, las que tienen que ver con medianas, con música. Bueno, este dataset además lo integré con música en HTML, que esto ya lo explicaré en otro vídeo. Y bueno, pues parámetros, porcentajes, inteligencia de tiempo, esto es lo mejor que podemos hacer para poder tener siempre nuestras medidas localizadas. Muy bien, y ahora vamos a crear nuestra tabla de medidas. Lo primero que vamos a hacer es crear una tabla manual, por lo que vamos a ir a introducir datos. Vamos a dejar en blanco la columna y el contenido y le vamos a poner nuestro nombre de medidas. Muy bien. Ahora veremos cómo se crea la tabla y la tenemos aquí en medidas. Ahora de momento Power BI piensa que es una tabla con datos, ¿vale? Pero lo que vamos a hacer es decirle también a Power BI que esto es una tabla de medidas para que nos la pueda poner al principio de toda la lista, ¿vale? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es crear nuestra primera medida ya dentro de esta tabla que hemos creado, a la que vamos a llamar, por ejemplo, pues total ventas. Y esto va a ser la suma de las reservas con el total, ¿vale? Por ejemplo. Muy bien, ya tenemos creada nuestra primera medida. Entonces, ¿ya qué podemos hacer? Decirle a Power BI que esta tabla es una tabla contenedora de medidas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Eliminando la única columna que tenemos en blanco. Le damos a eliminar, le decimos que sí. Y vemos que ya Power BI automáticamente nos ha reconocido esta tabla como una tabla contenedora de medidas. Si os fijáis, el icono de tabla, que es este cuadradito, ha pasado a ser una calculadora. Entonces aquí ya podemos crear todas las medidas que queramos. Pues vamos a crear otra que sea, pues no sé, total gastos, por ejemplo. Y nos vamos a ir a la tabla de gastos. Vamos a hacer un sumatorio de la tabla de gastos por importe. Muy bien. Y ahora vamos a hacer pues otra que sea, no sé, inteligencia de tiempo. Ventas, last year, igual a calculate. Y vamos a hacer una suma de las ventas, que es nuestra medida. Perdón, vamos a utilizar mejor la medida total ventas. Muy bien. Y vamos a hacer un same period last year con nuestra tabla de fechas. Muy bien, y así ya tenemos pues dos medidas de totales, por ejemplo, y una de inteligencia de tiempo. Muy bien, ahora por ejemplo pues tenemos 3 medidas, pero podemos llegar a tener infinidad de medidas. ¿Qué podemos hacer? Crear carpetas dentro de esta tabla de medidas. Entonces, para crear estas carpetas tenemos que irnos a la vista de modelo. Muy bien, nos vamos a la vista de modelo y nos ponemos sobre nuestra tabla de medidas. Y ahora vamos a decir que, por ejemplo, total gastos y total ventas van a estar dentro de una carpeta de totales. ¿Cómo podemos hacer esto?
Pues cuando pulsamos en la medida y se nos despliega el panel de propiedades, tenemos aquí al final del todo la opción de carpeta para mostrar. Muy bien, pues aquí vamos a poner el nombre de totales. Y cuando le demos a intro, veremos que se ha creado esta carpeta y que ha guardado total gastos. Ahora, ¿qué queremos hacer? Meter también dentro de esta carpeta total ventas. Pues nos volvemos aquí a total ventas y la pulsamos, la medida, y aquí en carpeta para mostrar, pues escribimos lo mismo, totales. Muy bien, y ya vemos que estas dos medidas se nos han quedado dentro de esta carpetita. Pues ahora vamos a crear una para inteligencia de tiempo. Pues nos ponemos encima de la medida de ventas las year y decimos que la carpeta para mostrar es Time Intelligence. Perfecto, y ya tenemos creadas nuestras dos carpetas. Perfecto, pues ahora ya solo tenemos que ir creando en nuestra tabla de medidas las medidas que queramos. Texto, por ejemplo, es igual a hola, me lo invento. Muy bien, y cada vez que queramos guardarlas dentro de una carpeta, tendremos que venirnos aquí a vista del modelo, cogeremos, por ejemplo, esta de texto que acabamos de crear y crearemos una carpeta, esta, por ejemplo, que sea formatos de texto. Muy bien. Fenomenal. Incluso podríamos cambiar dentro de nuestras medidas ya creadas, cambiarlas de carpeta. Pues imaginaos que, por ejemplo, totales no la quiero aquí. Pues me vengo a esta de total gastos y voy a cambiar la carpeta para mostrar por la de formatos de texto mismo. Y veremos cómo nos ha desaparecido de totales la medida y ahora la tenemos en esta carpeta de formatos de texto. Muy bien, este truco es de verdad súper sencillo, súper fácil y os va a ayudar muchísimo cuando tengáis modelos de datos muy grandes en el que tenéis que crear muchos grupos de medidas. Así que bueno, espero que os haya gustado este truquito y nos vemos en la próxima píldora de Power BI. Que tengáis un buen día.